Y en esos años había grandes incendios. Él tenía 2 casas y él siempre lo ha dicho, su familia bomberil y su hogar. En donde a través de su mensaje entrega tranquilidad y claridad a la institución. Nací en la propiedad familiar en el sector de Monteblanco, de San Carlos, como unos 15 kilómetros al oriente. Ahí nací yo en el fondo del Torreón. Después nos trasladamos a Santiago a estudiar y llegó el momento en que tuve que empezar a trabajar. En el año 1945 empecé en mis actividades funcionarias. Mi padre fue gobernador de San Carlos. Sí, Eduardo Concha se llamaba. Fue gobernador de don Arturo Alessandri, era presidente de la República. Y yo tengo que contarle que existe un decreto que cada 7º hijo varón de una familia debe ser ahijado del presidente de la República. Y entonces yo era el 7º varón. Y entonces hicieron los preparativos para que mi padrino fuera el presidente de la República, que en ese tiempo era don Carlos Ibáñez del Campo. Pero a mi padre no le gustaba al general Ibáñez y me dio de ahijado a un abogado de San Carlos, a don Camilo Ortiz. Así que no tuve la oportunidad de ser ahijado del presidente. Yo estudié en la escuela número 1. Me acuerdo perfectamente bien de algunos compañeros de aquella fecha y de algunos profesores. Me acuerdo que el director de la escuela era don Desiderio Medina, padre de un sacerdote bien prestigiado que hubo aquí en Chillán y muy querido, que tenía el mismo nombre, Desiderio Medina. Me acuerdo de un profesor, Melario Bustos, y un profesor Enríquez, del profesor Vera, profesor Espinosa, me acuerdo de varios. Y yo aquellos años era cabro de unos 7 años, una cosa así sería. Claro, entonces ahí yo terminé la educación básica y después me fui a Santiago. Profesores normalistas, excelentes profesores. Me sirvió de mucho lo que aprendí en la escuela número 1. Grandes maestros, los normalistas. Mi primera responsabilidad de oficial de la primera compañía la inicié como maquinista. Hice el curso de maquinista, porque ahí cualquiera no puede manejar un carro bomba. Tiene que haber un curso, un aprendizaje, porque un cargo de mucha responsabilidad. Así que hice el curso, me tomaron examen, salí bien, y el mismo año me eligieron maquinista tercero, porque en cada compañía hay 3 maquinistas. Y a mí me eligieron como maquinista tercero. Y después fui subiendo, maquinistas segundo, tercero,
Después ya ascendí a la oficialidad de mando. Primero como teniente segundo, después teniente primero, y de ahí entonces pasé a director. Ahí, como director de la compañía estuve como 12 años. Y después me eligieron de candidato a superintendente, que yo no quería porque era mucha responsabilidad, hasta que me convencieron. Y ahí estuve 26 años como superintendente de la institución. Renuncié para darle paso a las nuevas generaciones de oficiales. No querían dejarme salir, po. Hubo cartas que tengo por ahí de compañías que me pidieran oficialmente que siguiera. Pero no, yo les pedí perdón por no cederles y le dejé el paso libre a los demás superintendentes. Y me sucedió un gran bombero, un hombre muy capaz, Carlos Quevedo San Martín. Excelente hombre, honorable, caballero y muy competente en el cargo de superintendente. Bueno, puede ser que sea un bien adquirido, como tú puedes adquirir otras cosas, que lo vas aprendiendo porque tuviste una mala experiencia, a lo mejor porque tuviste un incendio en tu casa y tú dices, bueno, gracias a los bomberos pude rescatar o salvar y posterior a un trauma a lo mejor tú quieres incorporarte, pero cuando nos toca, como en el caso de nosotros, que hemos visto que esta vida bomberil de mi papá está en la sangre, no es algo que su padre le haya dicho, mira, entra a los bomberos, o algún hermano o alguna parte de su familia directa. Él lo adquirió por su esencia como ser humano. El que el cuartel general de nuestra institución tenga su nombre no es en vano, o sea, eso significa algo. De hecho, yo estaba cuando el año 2017 se hizo la designación del cuartel general como Fernando Concha Poblete, yo estaba en el cargo de director. Y era mi primer año de director de mi compañía, la tercera compañía, y don Fernando Concha en ese tiempo iba bien rutinariamente a la reunión de directorio, porque ahora efectivamente por sus temas de salud no puede ir tan constantemente a la reunión de directorio, pero en ese tiempo sí iba bien constantemente, y en ese periodo del año 2017 se acordó por el honorario directorio general que yo conformaba, que se nombrara el cuartel general don Fernando Concha Poblete, porque se le reconocieron todos y cada uno sus legados que han perdurado en el tiempo en la institución. El año 1953 hubo en Valparaíso un incendio muy grande que se llamaron las bodegas de Vialidad. Y justamente
el 31 de diciembre del 52, la misma noche del Año Nuevo, hubo ese gran incendio en Valparaíso. Terrible. Nadie sabía que las bodegas de Vialidad estaban llenas de explosivos. Entonces, las llamas, por supuesto, llegaron a las bodegas de los explosivos sin que nadie supiera. Y como el incendio era tan grande, fueron varios voluntarios, varios cuerpos de bomberos, como por ejemplo, como la ciudad de satélite de Valparaíso. Y entonces, como estaban todas las compañías trabajando ahí, se produjo esta feroz explosión. Murieron más de 200 bomberos. Mucho más de 200 bomberos. Fue una tragedia muy grande. Y esa misma noche, ahí donde quiero llegar, hubo un incendio en Coelemu. Nos pidieron socorro a nosotros, porque ahí no había nadie, no había Coelemu, no había nadie, no había cuerpo de bomberos, no había nada. Entonces, no nos pudimos negar. Pero ¿cómo llegábamos a Coelemu si en ese tiempo no había ni camino? Entonces fuimos a ferrocarriles. Hablamos ahí con el jefe de estación y nos preparó un carro plano. Y con la máquina que yo manejaba, la subimos arriba del carro. Y llegamos a apagar el incendio en ferrocarril. Ahí, como era, la máquina era livianita, pues. Entre todos la bajábamos. Así que fuimos a apagar el incendio por ferrocarril a Coelemu y nos volvimos igual. Eso es una anécdota que no se conoce. Claro. Hubo un incendio una vez en la calle Palermo, como a las 6 de la tarde, se quemaba un chalet grande de madera. Entonces, se nos estaba pasando a la otra casa el incendio. Yo era teniente en ese tiempo. Así que estábamos frente a las llamas ahí y estábamos tan cerca que casi nos quemaba las máquinas, los brazos. Llegamos ahí y llegamos un momento que llegamos a una parte donde estaba muy vivo el juego, nos acercamos mucho y me anduve quemando por aquí por la cara. Así que, pero eso ni lo notábamos nosotros, eran gajes del oficio. Una noche casi me ahogué. Una noche de invierno muy cruda con un temporal desatado. Hubo un llamado como a las 3 de la mañana para el barrio Ultiestación, donde desemboca el canal de la luz. Y eso era un mar. Y teníamos que atravesar a sacar a una gente que había en una casita al otro lado del río. Pero no sabíamos dónde está el cauce porque estaba todo tapado de agua. Entonces yo atravesé con un voluntario ormeño. Llegamos al momento que llegamos al canal y nos hundimos. Y el agua nos llevaba. Y el voluntario me decía, yo era teniente, me decía ormeño, que me lleva mi teniente, que me lleva. No, le decía yo te sujeto. Así que seguimos nadando y llegamos a la orilla. Y salimos y llegamos a la otra casa allá para estar lavar gente. Me voy a refugiar en mi colchón, el cielo contemplar sin luz del sol.
regalarme un segundo, navegar lo profundo y soltar el timón. Al dejarme llevar por el viento, construí un castillo de cristal con un balde de engaños, la ilusión de un rastrillo y sus labios de sal. El mapa que tenía se voló, renuncié al tesoro de su calor y en el mar de sus ojos creí ver un destello, pero no era el oro. Me encontrarás en medio de esta noche con un plato de arroz en el fondo del mar, donde menos se note la lágrima que boté elevando mis anclas. Me encontrarás con los remos del bote, esquivando cañones de los piratas, escribiendo en la arena con el ron en las venas, comiendo de otras algas, perdido en alta mar. Algunas personas me invitaron a que fuera candidato a concejal. No tenía idea yo de cómo se hacía esa política. Y le acepté. Y saqué una buena votación. Fui concejal por 3 años. Pero el tercer año me bajaron por secretaría. Porque hay una ley que dispone que le da preferencia a los que sacan menos votos. Así que con mis votos salieron ellos. Pero tuve la situación de decir que salí elegido. Y me bajaron después de haber salido elegido. Por el tercer periodo. Yo estaba muy metido en las poblaciones. Muy metido en las poblaciones. Algunas veces llegaban algunos colegas, como Mario Arzola y Julio San Martín. Algunas poblaciones le decía, oiga, ¿y aquí no ha venido nadie? No, le decía, aquí anduvo don Fernando Concha. Y Mario Arzola se admiraba. Decía, oye, cuidado, Fernando Concha está bien en las poblaciones. No, en la Pérez Rosario yo tenía pasaje completo. Grandes amigos. Él es un ser humano, como te conté antes, que siempre ha sido un servidor público. Yo no sé si es una persona que le ha interesado, porque de verdad es así, recibir un gracia o un algo a cambio de una ayuda. Si tú lo llamas y le dices, mira Fernando, necesito tal cosa, tengo un problema, él siempre va a estar abierto a escucharte si no está en sus manos ayudarte de otra forma. El año 1953 compramos el primer carro bomba después de la Segunda Guerra Mundial. Un Mercedes-Benz grande, muy buen vehículo, pero para comprar ese vehículo hubo mucho esfuerzo previo. En ese tiempo el dólar estaba a 39 pesos. Entonces no teníamos mayores recursos. Y el tesorero general, don Jorge Petersen, un hombre muy competente, sacamos los recursos correspondientes. Pero después pasó un caso similar cuando para el centenario teníamos que comprar 3 carros bombas, que eran palabras mayores. El cuerpo bombero estaba a puertas de un centenario que significaba un hito importante dentro del cuerpo bombero. O sea, llegar a cumplir 100 años un cuerpo bombero, siendo uno de los cuerpos bomberos más antiguos del país, no ni siquiera de la región. Era el más antiguo de la región del Biobío, ya era el más antiguo de uno de los más antiguos del país. Entonces estaba a puertas de un centenario
y la idea era marcar diferencias dentro de ese centenario, y creo que el Cuerpo de Bomberos Chillán, a la cabeza de don Fernando Concha, se pusieron bastantes desafíos. Empezamos 2 años a trabajar este aniversario, este primer aniversario primer centenario del Cuerpo de Bomberos. Y entonces le pedimos ayuda a la Junta Nacional. Verbalmente nos dijeron que sí, que compráramos los 3 carros, pero con cierta ayuda, no total. Y ahí entonces viene la parte suya. Ahí entonces con el tesorero tuvimos que firmar letras por $50,000 cada uno, avales, para poder obtener los recursos del banco. Ya pues, se hizo la operación y estaban por llegar los carrobombas y vencía el primer vencimiento. Y yo le dije al presidente nacional, acuérdese que me ofreció ayuda para comprar estos carros. Y me contestó con negativa. No, me dijo, no te puedo, era amigo mío el presidente Kirchner. No hay fondos, me dijo. Le dije, pero si tú me prometiste ayuda. Y yo vengo el vencimiento de la primera cuota mañana. No, me dijo, no tengo, ustedes se arreglarán como puedan. Pero le dije, pero Octavio, le dije, tú me diste la palabra con testigos y ahora me dices que no. ¿Y cómo quedo yo? Le digo, ando el banco. Así que ahí entonces perdí la paciencia. Vení de la paciencia y lo reté. Lo reté fuertemente y le corté el teléfono. Él lo que quería era darle un cambio de paradigma al Cuerpo de Bomberos Chillán y decir, el que la quiere, la puede. Y que dejó nuestra compañía una vara bien alta en el aspecto como persona, como bombero, y ocupar muchos años es el cargo de superintendente, el jefe máximo de lo que es el Cuerpo de Bomberos de Chillán. En el año 50 me casé inmediatamente, nos fuimos a vivir con mi familia. Nosotros vivíamos en la calle Maquibir 640. Ahí estuvimos con mi esposa hasta que después nos independizamos en nuestra propia casa. Hasta el día de hoy. Bueno, hasta el día de hoy digo yo generalmente porque yo soy viudo hace 8 años. Sí. Hace 8 años quedé solito. Pero vivo con mi hija. Marilú Giordano, apellido italiano. ¿Y qué opinaba la señora Marilú de tanta actividad? No, me acompañaba en todo. ¿En todo? Me acompañaba en todo. Sí. Y sí, no, siempre estuvo ligada a la institución. Siempre recibí su colaboración. Me ayudaba a vestirme cuando venía el trabajo de parada. Ella preparaba el uniforme, todas esas cosas. Sí, me colaboró siempre. Sí, siempre estuvo en ese tiempo a mi lado. ¿Y alguna vez que lo haya retado porque andaba para afuera todo el día? Claro, pues si algunas veces teníamos que ir a reuniones nacionales y regionales. Sí. Así, y ahí teníamos nosotros que complementar la vida familiar con la de bomberil. ¿Cuántos hijos tuvieron? 3 hijos. 3 hijos. El primero fue militar, el segundo particular, y aquí está mi hija conmigo.
Don Fernando siempre ha mencionado que para que la institución siga creciendo, siempre tiene que estar la disciplina. Y la disciplina es a través del reglamento que tenemos nosotros. Si no respetamos, yo no respeto el reglamento, la institución no podría seguir. Es un reglamento del año 1939 en donde entrega las directrices cómo tiene que ser la compañía de bomberos, en este caso, nuestra primera compañía. A través de la disciplina, a través de la abnegación y la constancia. Del ingreso de la mujer a las compañías de bomberos no tiene mucha antigüedad. Había muchas compañías que eran recelosas de eso. No querían mujeres porque como nuestro trabajo es duro, es de mucho sacrificio, suponían que la mujer, por lo delicada que es su condición de femenina, no estaba dispuesta a subirse arriba de los techos, a andar parando escalas, pero resultó que la mujer ha sido un éxito. Excelente, han venido a reforzar las instituciones la mujer. La doctrina bomberil no ha cambiado nunca. Me cautivó esta institución voluntaria de servicio público comunitario. El comportamiento del personal tiene que ser todo ejemplar. Al bombero se le exige excelente comportamiento dentro y fuera de la institución. La exigencia es bastante alta. Para ser bombero había que tener mucho espíritu de sacrificio. Pero parece que ese sacrificio nos endurecía. Seguíamos adelante con más entusiasmo.